En este momento el doctor Roger va a hacer la imposición de su medalla. Pido un fuerte aplauso. Ahora sí, tras este acto, invitamos al doctor Quispe para que pueda iniciar con su ponencia. Un fuerte aplauso otra vez. Buenas noches con todos. Particularmente me siento muy agradecido por este evento. Lo más importante acá es la participación de ustedes, y dentro de esa perspectiva vamos a dar una pequeña ponencia acerca de un tema que en su momento fue sumamente discutido y sumamente debatido en su oportunidad. Lamentablemente, y digo lamentablemente, el tiempo nos dio la razón. La manera como este tema fue redactado, tanto en su ley como en su reglamentación, ha generado de que lamentablemente la finalidad aparentemente altruista que esta ley tenía y que supuestamente su reglamento tenía que materializar, no se ha cumplido. Y eso sería motivo, y con esto les doy a ustedes una alternativa para el que desee hacer una investigación, sería motivo para que algún estudiante de la facultad haga una investigación respecto de las razones, los motivos, los fundamentos en virtud de la cual el tema de la denominada hipoteca inversa no llegó a consolidarse en el Perú y no llegó a desarrollarse de acuerdo a lo que estaba previsto como finalidad en la norma y en el reglamento. En ese sentido vamos a hacer una corta intervención, vamos a ser bien breves con la finalidad de que se tenga una idea básica con relación a este tema. Nos ubicamos acá para que pueda verse. Una pequeña introducción rapidísima. Como ya la mayoría de ustedes son estudiantes de Derecho Real y han pasado ese curso que están llevando, saben que los derechos reales establecen la vinculación, la protección entre el vínculo jurídico entre el sujeto y la cosa. Pero esos niveles de protección implican la generación de un conjunto de derechos reales. Están los principales: la posesión, la propiedad, la posesión como un hecho y un derecho, la propiedad como un poder jurídico amplio, amplísimo, y otros derechos denominados derechos reales derivados, donde lo que le hace básicamente el propietario es ceder temporalmente la posesión. Ahí tenemos el uso, la habitación, el usufructo. Tenemos también otras figuras de derecho real impuestas por la ley, donde tenemos la servidumbre, y también tenemos finalmente, para entrar en materia, tenemos el tema de los denominados derechos reales de garantía, los gravámenes. ¿Qué significa esto en concreto? Desde la perspectiva del denominado acto jurídico dentro de la clasificación de estos actos, lo que observamos es que existen entre estas enorme número de clasificaciones, la clasificación de los actos jurídicos principales y accesorios. Desde esa perspectiva, los denominados derechos reales de garantía son actos jurídicos accesorios porque han sido diseñados por la norma para garantizar una obligación. Es decir, son accesorios en tanto y en cuanto existen o se fundamentan previamente en una obligación a la cual están orientadas a garantizar. De esa perspectiva, el Código Civil tiene 3 derechos reales de garantía y uno que estaba antes, que se denominó prenda, pero que ahora forma parte de una ley especial denominada Ley de Garantías Mobiliarias. Hacemos un recuento concreto y entramos en materia inmediatamente. Tenemos en principio la hipoteca, bueno, bajamos la hipoteca al último. Tenemos en principio la Ley de Garantías Mobiliarias, denominada antes prenda. Y dentro de esa perspectiva, lo que se trata es garantizar una obligación, pero con un bien mueble. Antes estaba regulado en el Código Civil, ahora se regula eso
a través de una ley denominada Ley de Garantías Mobiliarias, que es el decreto legislativo 1400. La característica de esta ley que establece una serie de mecanismos procedimentales y administrativos orientados a dar seguridad jurídica a esa garantía. Un ejemplo concreto podría dilucidar este tema. Deseo comprar un automóvil nuevo, voy al concesionario, una empresa que me vende los automóviles. Muy bien, entonces compro el automóvil que deseo, pero no tengo el dinero completo. Entonces la entidad me dice: no hay ningún problema, ¿cuánto tienes? O por último, si no tienes, lo financiamos. Perfecto. $15,000 o $20,000, $5,000, $10,000 por pagar. Perfecto. Pero ¿qué pasa? No tengo ese saldo. Entonces, ¿qué se genera? Se genera un mutuo dinerario y la misma empresa constituye una garantía mobiliaria en favor de ella respecto del mismo vehículo que acabo de identificar. Y eso opera no solamente sobre los automóviles, sino sobre cualquier bien mueble. Y esa ley desarrolla con detalle y precisión los diversos elementos que se necesitan para otorgarle seguridad jurídica a ese mecanismo. También tenemos el denominado derecho de retención, pero ese no se pacta. El derecho de retención se caracteriza porque surge de pronto. Para eso previamente se necesita una relación obligacional donde un acreedor esté en posesión del bien de su deudor, respecto del cual tiene que hacer un trabajo o tiene que hacer algo. Por eso es que lo tiene personalmente. Si yo soy un relojero, tengo tu reloj. Si yo soy un mecánico, tengo tu automóvil, temporalmente. Si yo soy un técnico de computación, tengo tu computadora, tengo tu laptop. Como yo lo tengo, lo que he celebrado contigo, para que se fundamente que yo lo tenga en mi poder, es un contrato de obra. Es un contrato con obligación de hacer, donde tengo que limpiarlo, tengo que darle mantenimiento, tengo que darle reparación para finalmente entregártelo. Pero ahí viene el problema. Tienes que pagarme el saldo y no me pagas. De pronto me quedo con tu reloj. Cuando vengas por tu reloj. De pronto me quedo con tu laptop, cuando vengas por tu laptop. De pronto me quedo con tu automóvil y no hay cuando vengas por tu automóvil. ¿Qué pasa en esas circunstancias? En esas circunstancias la ley autoriza al acreedor, que soy yo, a retener ese bien, de tal suerte de que la retención de ese bien sirva de garantía para que justamente tú te veas obligado, combinada a pagarme o a desembolsarme la suma de dinero que me debes. Tenemos la hipoteca. Ante la hipoteca, estamos hablando de la anticresis. La anticresis es un derecho real de garantía que sirve para garantizar una deuda, pero acá tiene una gran importancia y en eso se asemeja a la hipoteca. Recae sobre inmuebles, pero en la anticresis se requiere la desposesión del inmueble. Es decir, existe el deudor anticrético, al mismo tiempo constituyente de la anticresis, porque lo va a hacer, y por otro lado está el acreedor anticrético, pero al momento de celebrar el mutuo dinerario, que es una suma de dinero entre ambos, tiene que haber necesariamente la disposición o la entrega del inmueble en beneficio por parte del deudor anticrético en favor del acreedor anticrético. Es decir, hay una disposición en favor del acreedor anticrético por un plazo pactado. Finalmente tenemos la hipoteca. Y ahí la hipoteca común, la que tenemos en el Código Civil, señala pues de que también sirve la hipoteca para garantizar cualquier tipo de obligación eventual. No lo prohíbe la norma, no lo dice expresamente, puede ser anterior, puede ser coetánea a la generación de la obligación, o puede ser posterior o futura. En general, dice la norma, la hipoteca sirve para garantizar una obligación eventual o futura, pero nadie impide que pueda garantizar una obligación pasada. También recae sobre inmuebles, pero la gran diferencia radica en que no hay disposición. Es decir, ahí tenemos tres sujetos: constituyente de la hipoteca, deudor hipotecario, acreedor hipotecario. A veces el constituyente de la hipoteca puede coincidir con el deudor hipotecario porque es al mismo tiempo el dueño. Pero como la hipoteca común es tan amplia, no solamente sirve para garantizar una deuda generada por mí,
sino que sirve para garantizar una deuda inclusive de terceros. Probablemente ustedes habrán escuchado de abuelos o sus padres que han garantizado con algún inmueble alguna deuda de sus hijos, por ejemplo, de sus hermanos o de sus familiares. Entonces existe el constituyente de la hipoteca, el deudor hipotecario y el acreedor hipotecario. El acreedor hipotecario siempre es uno. El acreedor hipotecario puede ser una persona natural, una persona jurídica, una entidad financiera, puede ser cualquier persona, siempre y cuando tenga el recurso económico y la suma de dinero para que justamente pueda desembolsar ese monto. Y el deudor hipotecario y el constituyente de la hipoteca puede ser la misma persona o puede ser una persona distinta, o pueden ser personas distintas. Y ahí es donde nos encontramos ya con la denominada hipoteca inversa. Normalmente en una hipoteca se constituye la relación obligacional, se establece plazos para pagar la deuda y lógicamente el acreedor hipotecario está respirándonos la nuca, ¿no? Está siempre atento a las fallas o a los incumplimientos para dar un plazo más o menos razonable, y si no cancelamos, normalmente, ¿qué es lo que hace el acreedor hipotecario? Pues ejecuta esa garantía a través de un proceso judicial. Sale a remate, finalmente sale a remate por orden judicial, y finalmente ese inmueble va a ser adquirido por un tercero a través de una valorización o varias valorizaciones, dependiendo si que son una, dos o tres remates. Si pasan los 3 remates, se tendría que hacer una nueva revalorización del inmueble para empezar una nueva serie de remates de 3 en 3, o ahí recién el acreedor hipotecario puede solicitar que se le adjudique directamente el inmueble. Pero con relación a la hipoteca inversa, que apareció mediante la ley 30.741 en mayo de 2018 y su reglamento, el Decreto Supremo 202/2018, Economía y Finanzas, lo que se busca altruistamente, buena gente de los bancos, buena gente de las entidades financieras, es de que se han dado cuenta o se dieron cuenta que hay gente de escasos recursos que tienen poco dinero, pero que sin embargo son dueños de inmuebles. Personas mayores de edad, personas jubiladas, personas cesantes, personas que no reciben mayores rentas, y también eventualmente personas que están en una situación de discapacidad o de dependencia, que son herederos a su vez de personas de que en su momento constituyeron o constituyeron un patrimonio, un inmueble, que es básicamente su principal activo, pero que lamentablemente carecen de liquidez inmediata para sufragar sus gastos, porque tienen necesidades de su subsistencia y eventualmente también de sufragar los gastos por las enfermedades que están teniendo. Entonces, puede pasar por favor. Dentro de esa, el objeto de la ley, según el artículo primero, dice: la ley tiene por objeto normal el uso de la hipoteca inversa como un medio que permitirá que personas complementen sus ingresos económicos mediante el acceso a un crédito con garantía hipotecaria. Pero ahí viene el pequeño dato, la pequeña diferencia con la hipoteca común. En la hipoteca común hay plazos que tienen que ser generalmente empezados a ser cumplidos inmediatamente después de la celebración de la constitución de la hipoteca. En cambio, en la hipoteca inversa la cosa tiene otra connotación. Como se trata de personas mayores, como se trata con personas con discapacidad, personas vulnerables en última instancia y tienen escasos recursos económicos, se constituye la hipoteca, se desembolsa el dinero total o parcialmente, pero la exigibilidad del pago es recién a partir del fallecimiento del cliente o del beneficiario. Y quienes tienen que pagar son sus herederos o sus beneficiarios. Entonces, una persona que tiene una pareja de esposos que están con escasez económica de dinero, pueden hipotecar su casa que vale $100,000 en $70,000, por ejemplo, pueden recibir toda una suma de dinero de golpe, pueden recibir parte de ella o pueden recibirlo en armadas, según lo pacten, y pueden vivir X número de años, 1, 2 o más años, pero durante todo ese lapso de tiempo no están obligados a pagar nada, y recién cuando ellos fallecen se hace la liquidación y los herederos son los que cancelan, si es que pueden, obviamente.
Aparentemente eso es una buena noticia, pero vamos a ver, pásalo por favor. Siguiente diapositiva. Vamos a ver los nombres, ya la equivalencia. El propietario del inmueble en la hipoteca convencional o civil o convencional, en la ley de hipoteca inversa se llama titular. El constituyente de la hipoteca se denomina cliente titular. El acreedor hipotecario en la hipoteca común se denomina entidad autorizada, y hay una pequeñísima gran diferencia. Solamente entidades autorizadas por la ley y el reglamento pueden constituir hipotecas inversas. Bueno, hay beneficiario de hipoteca inversa porque la norma dice bien claro de que unos son los clientes y otros pueden ser los beneficiarios. Es decir, yo soy el único dueño del inmueble, pero tengo dos hijos con discapacidad y ellos serían los beneficiarios. Y esos estarían autorizados a que después que yo fallezca, ellos continúen conmigo y sigan viviendo, y después que fallezcan ellos, recién cobraría la entidad financiera. Suena bonito, vamos a ver que no es tan cierto. Y el inmueble sigue siendo el inmueble. Pasa, por favor. Viendo una serie de artículos, vamos también a compartir con ustedes el artículo correspondiente. ¿Cuáles son las entidades autorizadas? Las empresas de seguro, las empresas de la ley de banca y seguro, los bancos financieras, cajas rurales, pymes, cajas municipales de ahorro y de crédito popular, cooperativas de ahorro y crédito, autorizadas a captar dinero de terceros, empresas administradoras hipotecarias. Solamente ellos pueden ser acreedores hipotecarios, nada más. No pueden ser como en una hipoteca común, una persona natural o cualquier persona jurídica. Avanza, por favor. Acá están las características, las diferencias más importantes. Garantiza obligaciones presentes, futuras o eventuales. La hipoteca inversa solamente garantiza obligaciones presentes de aquí para adelante. Es convencional y legal. Es únicamente legal la hipoteca inversa. Se ejecuta judicialmente. En cambio, la hipoteca inversa puede ejecutarse tanto extrajudicial como judicialmente. Se garantiza la obligación propia de terceros en una hipoteca convencional. En cambio, en una hipoteca inversa solamente se garantiza la obligación propia del cliente y eventualmente de los beneficiarios. Pero ahí aprovechamos para decir lo siguiente: los beneficiarios serán tales en tanto y en cuanto la entidad financiera los acepte, lo cual se pueden dar cuenta de que no van a aceptar. Y acá están los sujetos que ya hemos hecho mención anteriormente. Avanza, por favor. Se ejecutan a iniciativa del acreedor hipotecario en un plazo determinado cuando yo soy consciente como acreedor que no me estás pagando. En cambio, la hipoteca inversa se puede solamente ejecutar a partir del fallecimiento del cliente o de los beneficiarios. Los criterios fundamentales para su constitución en hipoteca convencional se hallan en la mayor o menor capacidad del pago del deudor hipotecario. A mayor capacidad de pago y a mayor precio que tenga tu inmueble, en función de eso, esos son los criterios para ver cuánto se te va a otorgar en un monte de una hipoteca convencional. En cambio, en el caso de la hipoteca inversa, los criterios básicos para la constitución y ejecución son respectivamente si el cliente es propietario de un inmueble y la muerte del cliente o el beneficiario. No prevé figura el beneficiario en la hipoteca convencional, en el otro sí prevé figura el beneficiario. Los acreedores pueden ser personas naturales o jurídicas, acá solamente personas jurídicas autorizadas por ley. No hay otro contrato conexo alguno, acá sí hay otras posibilidades de contrato de percibir una renta vitalicia, es decir, recibir el dinero, el crédito, ese monto que va a ser garantizado por la hipoteca, pero a través de armadas mensuales o créditos. Avanza, por favor. Bueno, ahora sí, ¿qué pasó? Entre el mes de mayo y septiembre del 2018, en que salió la ley, en marzo y posteriormente en septiembre que salió el reglamento, hubo una serie de noticias, ¿no? La gente estaba contenta. Por fin los viejitos, los ancianitos van a tener la posibilidad de tener dinero. Por fin los sinvergüenzas de sus hijos no se van a hacer simplemente cargo del inmueble. Por fin los viejitos pueden decirle a sus hijos sinvergüenzas de que no van a recibir ni un sol y que ellos simplemente van a recibir ellos directamente su dinero, y cuando ellos mueran el banco se va a quedar con su casa, pero no vamos a permitir.
que los hijos malagradecidos estén beneficiándose del esfuerzo de los padres. Todo sonaba bonito. Pero haciendo una compulsa, un análisis entre la ley y el reglamento posterior, aparece la verificación del dicho que en el derecho manejamos. Hecha la ley, espera el reglamento. Y con el reglamento nos damos cuenta de temas muy puntuales. Y acá los precisamos y con eso acabamos. Primeras críticas adicionales que hemos encontrado en particular. El beneficiario recibe los pagos pendientes tras la muerte del cliente y debe conservar el inmueble. Pero acá hay un pequeño problema, pues. El cliente es el dueño, el constituyente de la hipoteca inversa. ¿Cuántos años va a vivir? Puede ser que viva 1 año, 2 años, 3 años. Suponiendo que el banco o la entidad financiera le acepte un beneficiario, puede suceder un tema muy interesante. Puede ser que el beneficiario demore muchos años en vivir también, pues. Entonces ahí sería un plazo realmente extenso y eso generaría problemas contra la entidad bancaria. Podría ser al contrario, podría ser que el beneficiario no viva mucho tiempo, que es lo que planteamos nosotros, que debe regularse la designación de beneficiarios y se establecer un plazo justo antes de ejecutarse la hipoteca. Es decir, si hay un cliente y este ha fallecido y hay beneficiarios, lo razonable, y en este sería el único punto a favor de las entidades financieras, es que a partir del 5º o 6º año, muerto no el beneficiario, o 10 años, vamos en ese plan, pueda la entidad financiera exigir el pago, para evitar que el plazo se extienda demasiado y la perjudique. Pero hay otro tema muy importante, y esto sí es abusivo para los ancianitos. ¿Qué es lo que resulta acá? Miren acá. Mientras en una hipoteca común nada impide, como no hay disposición, nada impide que yo arriende, subarriende el inmueble, yo mismo viva allí, porque la hipoteca común no implica disposición. Es más, a través de la hipoteca permite que con el arrendamiento yo mismo me ayude para cancelar la cuota. Y por último, cuando queda un saldo y yo tengo problemas, por último puedo venderlo. Y si lo logro vender, con la venta final de ese inmueble, finalmente yo mato la deuda, y aunque si bien es cierto, perdí el inmueble en una hipoteca común, pero por último puedo estar finalmente tranquilo porque pagué. Pero acá viene lo interesante con los viejitos. La ley les prohíbe arrendar, ceder o vender el inmueble tras la constitución de la hipoteca inversa. Entonces, ¿cómo razonablemente, teóricamente, el que podrían pagar, allí prácticamente la verdadera intención del banco es que finalmente el inmueble se quede a favor del banco? Porque imaginémonos si es que los herederos tendrán el dinero para pagar de un cocacho, de un solo golpe, toda la deuda vencida, más los intereses, los costos, la capitalización de intereses y todo lo demás. Tengan en cuenta que no se cobra sino a partir de la muerte del titular. Gravísimo. El otro tema, y hay perjuicio a terceros, las restricciones generan procesos judiciales, ¿no? Procesos judiciales. El tercer lugar es el cuarto, ¿no? ¿Sí? Cuarto. Ya, acá existe otro problema. La responsabilidad del cliente, conservar el inmueble, pagar impuestos, hasta ahí todo es perfecto. Yo tengo que conservar el inmueble. Pero exigirle a los ancianitos, a las personas con discapacidad que justamente están en situación de vulnerabilidad, no tienen medios económicos, exigirles que asuman un seguro contra todo riesgo y que finalmente el costo de ese seguro sea asumido dentro de la estructura del pago mensual de la deuda, que no se va a pagar sino que se va a consolidar hasta después del fallecimiento, es excesivo. Dense cuenta que todo está diseñado para que sí o sí se pierda el inmueble, para que los viejitos se queden sin inmueble y para que los herederos nunca vean la posibilidad de recuperar ese inmueble, salvo que tengan el suficiente dinero para poder pagar toda la deuda hasta ese momento vencido. Acá hay otro problema. La ley exige 2 tasaciones, pero el reglamento dice que la tasación del inmueble
bastaría con una sola si es que el tasador es de la SBS. Sabemos que las entidades como la SBS con las entidades financieras paran de la mano. ¿Cómo podríamos evitar que este tasador, sus tasaciones de la SBS no estén de acuerdo con los bancos para deliberadamente establecer tasaciones sumamente bajas, muy por debajo o por debajo del valor real, generándole perjuicio a los ancianos, a los dueños de estas casas, que no recibirían un monto realmente aceptable o justo con relación a lo que realmente cuesta su inmueble? Avanza, por favor. Acá viene algo muy interesante. La entidad financiera, el banco, la caja rural puede pactar: te voy a desembolsar $80,000. Lo dice. Perfecto. Pero resulta que, por ejemplo, se le ocurre solamente desembolsar $30,000. Cuando el viejito, el anciano, la persona con situación vulnerable le dice: oye, los otros $50,000 que me debes, bueno, ya veré cuándo te los doy. Ah, no, entonces yo te resuelvo el contrato. Resuélvelo, pues. Pero igual, te liquido hasta donde te he dado, igual, espero a que te mueras y lo cobro. ¿Y qué sanción habrá? La sanción es una sanción que ellos mismos, porque estos contratos son por adhesión. Es decir, el mismo banco va a establecer las cláusulas de la eventual sanción para ellos, en el caso que no cumplan con desembolsar todo el dinero pactado originariamente. Entonces yo como banco tranquilamente te puedo engañar, o les puedo engañar a los ancianos que le voy a dar $80,000, pero solamente le doy $40,000 o $50,000. Yo mismo me pongo una sanción mínima por el hecho de no desembolsar el resto del saldo, y a las finales, ¿qué es lo que hago? Nunca te desembolsé los $80,000 y los $90,000, sino simplemente te desembolsé $50,000 o $60,000, y bueno, pues me espero ahí hasta que te mueras. Y una vez que te mueras, saco el cálculo completo de los intereses hasta donde te he dado, y vamos a ver si es que tus herederos pueden y tienen la plata para pagar. Y a eso tiene que ver con este asunto. Son contratos por adhesión, donde todas las cláusulas las presuponen las entidades financieras, generando una situación abusiva totalmente. ¿Hay algo más? ¿Por acá? Bueno, y muchas gracias.